Hola a todos y a todas, menos a una persona, como digo siempre. Y nada, viendo que la cuarentena se está alargando más de lo previsto, pues se me ha ocurrido grabaros un vídeo con las cosas más importantes del tema de la prehistoria. Como supongo que ya habéis visto en el libro, comienza hablando del origen de la especie humana. Esto quiere decir, hace referencia al momento en el que los seres humanos descienden de los primates. También descienden de los primates los gorilas y los chimpancés. Sin embargo, en los seres humanos se producen una serie de cambios que lo han distinguido de otros primates. Fundamentalmente, estos cambios físicos han sido el bipedismo, es decir, el poder desplazarse solo con las extremidades inferiores, el pulgar oponible, hace referencia al dedo gordo de la mano, que nos permite coger objetos, el crecimiento del cráneo y del cerebro. Esto está relacionado con el aumento de la inteligencia. Como ya he dicho muchas veces en clase, lo que nos distingue de otros animales es precisamente el que nosotros podemos pensar, y la disminución progresiva del tamaño de la mandíbula, que este beneficio está asociado fundamentalmente al tema de la alimentación. Todo ese proceso, todos esos cambios físicos se desarrollan a lo largo del denominado proceso de hominización, es decir, todos los cambios que se producen desde los primates hasta que apareció el primer ser humano. Todo ese proceso se denomina proceso de hominización. Y en ese proceso de hominización se han dado lugar a diferentes especies de homínidos, y esto ha ocurrido a lo largo de millones de años. El primero, el que desciende directamente de los primates, es el Australopithecus, después el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Cada una de estas especies de homínidos ha superado algún tipo de reto. Así, pues el Australopithecus fue el primero en caminar en postura erguida, es decir, fue el primero que pudo andar a dos piernas. El Homo habilis fue el primero en hablar y en fabricar herramientas, fundamentalmente con piedras. El Homo erectus, que fue el primero en darle uso al fuego. El Homo neanderthalensis, de inteligencia muy similar al Homo sapiens, pero que se extinguió. Y el Homo sapiens, que fue el primero en desarrollar las manifestaciones artísticas, es decir, fue el primero en realizar pinturas rupestres. Bien, pues después de esta introducción pasamos a ver las distintas etapas de la prehistoria. Pero primero quiero que recordéis qué es la prehistoria. Bueno, pues la prehistoria es un periodo histórico que abarca desde que aparecen los primeros seres humanos hace unos 2,5 millones de años hasta que surge la escritura, hace aproximadamente unos 5.500 años, y ya desde ese momento comenzaría lo que se denomina historia. Bien, la prehistoria se divide en dos grandes etapas, en la edad de la piedra y en la edad de los metales. Y la edad de la piedra, a su vez, se divide en dos etapas, el paleolítico y el neolítico. Y la edad de los metales se divide en tres etapas, edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Bien, durante todo este periodo de la prehistoria no hay escritos. Durante la prehistoria evidentemente no se escribía. Entonces, ¿cómo sabemos hoy todo lo que sabemos de la prehistoria? Pues por los restos arqueológicos. ¿Qué son los restos arqueológicos? Pues pueden ser herramientas, pueden ser objetos cotidianos, pueden ser restos humanos, y a esta labor es la que se dedica el arqueólogo. El arqueólogo recupera documentos de la prehistoria, y el historiador le da sentido o intenta relacionarlo para poder contarnos qué ocurrió durante la prehistoria. La prehistoria se divide, como hemos dicho, en edad de la piedra y edad de los metales. Vamos a comenzar viendo la edad de la piedra, vamos a empezar viendo el paleolítico y el neolítico. El paleolítico es un periodo de la prehistoria que comienza cuando se inicia el empleo de las herramientas de piedra, de hueso y de madera. Lo más importante que tenéis que saber de la prehistoria es que vivían en pequeños grupos denominados clanes, y que estos clanes a su vez estaban formados
por miembros de una misma familia. Es decir, es como si ahora vosotros vivíais solamente con vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros tíos, vuestros primos, vuestros abuelos, ¿vale? Eran clanes familiares. ¿Y cómo vivían esos clanes? Todo esto, como digo, es lo más importante de esta parte del tema. Bien, pues vivían al aire libre, vivían en chozas, vivían en cuevas y además eran nómadas. ¿Qué quiere decir que eran nómadas? Pues que se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda de animales para poder cazar, para alimentarse. Es decir, sobre todo cuando se producían cambios en el tiempo, los animales emigraban y ellos pues tenían que irse detrás de estos animales para poder continuar alimentándose. Eso significa que eran nómadas y vestían fundamentalmente pues con pieles de esos animales que cazaban. Por tanto, esta sería la parte más importante del Paleolítico: saber que vivían en tribus, saber que eran nómadas, que vivían al aire libre y que utilizaban las pieles de los animales para vestirse. En cuanto a la economía en el Paleolítico, lo más importante que tenéis que saber es que se basaba en la subsistencia. Esto quiere decir que se alimentaban con lo que cazaban. No había otro tipo de economía, no había intercambios entre tribus, no había compra-venta, para entendernos, ¿vale? Solamente lo que cazaban es lo que utilizaban para alimentarse, y por eso se llama economía de subsistencia. Y también es muy importante en este periodo el uso del fuego. Aprendieron a usar el fuego. El fuego ya existía de antes, pero en este periodo, en el Paleolítico, se consigue dominar el fuego, tanto para cocinar, como para calentarse, como para defenderse. Las herramientas que se utilizaban durante el Paleolítico también fueron evolucionando a lo largo del Paleolítico inferior, del Paleolítico medio y del Paleolítico superior. Al principio eran fundamentalmente solamente de piedra. Como veis, por ejemplo, en el Paleolítico inferior se utilizaba el bifaz, que era un hacha de mano. Y luego, al final del periodo, pues se utilizaron otros materiales, además de la piedra, incluso huesos. Como veis ahí, por ejemplo, hay un propulsor que está hecho con hueso, o una azagaya, que era un arma arrojadiza también para cazar, como si fuese una especie de lanza. Durante el Paleolítico, en la península ibérica, también quiero destacar que el más antiguo, el homínido más antiguo, es el Homo antecesor, que tiene 800.000 años y que fue encontrado en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Solamente se han encontrado 6 individuos, pero son los restos más antiguos, los restos humanos más antiguos que se han encontrado en la península ibérica. Es decir, que posiblemente antes de esa fecha, o a día de hoy no sabemos si antes de esa fecha hubo otros humanos, porque no hay restos más antiguos. Los más antiguos son los del Homo antecesor. También hay restos tanto del Paleolítico medio como del Paleolítico superior a lo largo de toda la península ibérica. También en Andalucía lo hay. El arte paleolítico se caracteriza por dos tipos de manifestaciones artísticas: las pinturas rupestres y el arte mobiliar. Todas estas manifestaciones artísticas fueron realizadas por el Homo sapiens, es decir, que todas las especies que hubo antes no hicieron manifestaciones artísticas, no hicieron pinturas rupestres. Solamente durante el Paleolítico superior el Homo sapiens. ¿Qué son las pinturas rupestres? Pues son las pinturas que se realizaban en las paredes de las cuevas. Y esas pinturas durante el Paleolítico tenían unas características concretas. Eran naturalistas, es decir, eran muy realistas. Tú ves un dibujo del Paleolítico y sabes reconocer lo que se pinta. Eran polícromas, es decir, se utilizaban varios colores, se rellenaba el interior de los dibujos, se pintaba el interior de los dibujos. Fundamentalmente se pintaban animales y el color se conseguía pues sobre todo con grasa de animales mezclada con huevo e incluso con polvo de piedra. Y una cosa muy curiosa es que utilizaban en las paredes de las cuevas los resaltos, los salientes de la pared, lo utilizaban para dar volumen a la figura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor la barriga del bisonte la pintaban sobre un saliente y de esta forma parecía más real la figura del bisonte.
Aquí tenéis algunas imágenes de la cueva de Altamira en Cantabria, que no es que sea solo de las más importantes de España, sino que es de las más importantes a nivel internacional. En cuanto al arte mobiliar, que también se llama arte mueble, pues deciros fundamentalmente que era de muy pequeño tamaño y que sobre todo destacaron las estatuillas femeninas, estatuillas pequeñas de no más de 5 centímetros, como la que tenéis en el centro de la imagen. ¿Por qué eran pequeñas? Pues muy sencillo. Estamos hablando de que durante el Paleolítico eran nómadas, es decir, se desplazaban de un lugar a otro. Pues para facilitar ese traslado de los objetos tenían que ser de pequeño tamaño. En Andalucía también hay pruebas de arte paleolítico, como en la cueva de la Pileta, que está en Málaga. Quizás estas sean las más conocidas de Andalucía. Bien, pues vamos ya con el Neolítico, que es otra etapa de la Edad de la Piedra. Comienza hace unos 9000 años, cuando aparece la agricultura y la ganadería. Lo más importante de este tema, del tema de la prehistoria, es que sepáis distinguir cómo avanza, qué diferencias hay entre el Paleolítico y el Neolítico, cuál es la evolución que hay del Paleolítico al Neolítico. Bien, pues esa evolución, lo primero que tenéis que saber es que aparecen los primeros poblados. Durante el Paleolítico son nómadas, ahora aparecen los primeros poblados y los seres humanos se hacen sedentarios, es decir, permanecen en un mismo lugar. Ya no tienen que ir de un lugar a otro para buscar alimentos. ¿Por qué? Porque inventan la agricultura y la ganadería. De hecho, también hay comercio, ya se empiezan a intercambiar productos entre distintos poblados. En cuanto al arte del Neolítico, bueno, antes matizar la diferencia entre el Paleolítico y el Neolítico. Es decir, durante el Paleolítico eran nómadas, vivían en cuevas y tenían que desplazarse para buscar alimentos. Durante el Neolítico se hacen sedentarios, aparece la agricultura y la ganadería, ya no necesitan desplazarse para buscar alimentos, viven ya en poblados. Pues ahora sí, el arte neolítico, las pinturas rupestres del arte neolítico presentan diferencias respecto al Paleolítico, son diferentes. Lo vamos a ver mostrando dos imágenes para compararlas. En la imagen A tenemos un bisonte de la cueva de Altamira, que está en Cantabria, y en la imagen B tenemos una pintura de la cueva de Cogul en Lérida. La primera es del Paleolítico y la segunda es del Neolítico. ¿Qué se diferencia? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Respecto al estilo, pues estamos viendo como la primera es naturalista. Como decía antes, son figuras realistas. Claramente vemos que es un bisonte. En la imagen B, las pinturas son esquemáticas. Ya no podemos decir que sean naturalistas. Como veis, las figuras humanas realmente no parecen humanos. Interpretamos que son humanos, por eso son esquemáticas. En cuanto a las figuras, en la primera imagen vemos que son de animales y en la segunda vemos que hay una escena de caza, se incorporan los seres humanos. En cuanto a los colores, en la primera es polícroma, es decir, se utilizan distintos colores. Como veis, el interior del bisonte también está pintado, mientras que en la segunda es monócroma, solo se utiliza un color. Y en cuanto al movimiento y al volumen, como comentaba antes, durante el Paleolítico se utilizaban los salientes de las cuevas para dar volumen, para por ejemplo, hacer parecer que la barriga está aumentada respecto al resto del cuerpo. Y para terminar con la parte del Neolítico, solo comentaros dos cosas más. La primera, que en la península ibérica y también en Andalucía se utilizó la denominada cerámica cardial, que es una de las más elaboradas a nivel de Europa, y que también hay mucha presencia en Andalucía, en Almería. Es decir, se han encontrado muchos restos también en Almería y sobre todo por la zona del Levante, por la zona del Mediterráneo. Y aquí pues teníais dos imágenes más de las pinturas de Cogul en Lérida, para que veáis la diferencia respecto a las pinturas del Paleolítico. Bien, pues hasta aquí la parte de la Edad de la Piedra, y a continuación pues podéis ver el vídeo de la Edad de los Metales.